Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra clase de autorregulación renal y los cambios vasculares que suceden por cambios hormono-humorales. Bien, lo primero que vamos a recordar es que nuestras arteriolas generan cambios sobre su diámetro para generar cambios sobre la tasa de filtración glomerular o la fracción de filtración. Fíjense bien cómo va a pasar esto. La arteriola aferente es uno de los principales determinantes de esta autorregulación renal. ¿Qué pasa si nosotros generamos vasoconstricción en esta arteriola aferente? Bueno, pues lo primero que estamos generando de manera física en este sitio es un incremento sobre la resistencia vascular. ¿Eso qué significa? Que nosotros nos estamos resistiendo, oponiendo al flujo sanguíneo renal. Es decir, que si yo tenía un diámetro lo suficientemente grande, por ejemplo aquí, para que me llegara buen volumen sanguíneo, buen flujo sanguíneo o flujo plasmático renal hacia el glomérulo, ahora este factor ya lo estoy disminuyendo de manera muy importante porque me estoy resistiendo a que me llegue la misma cantidad de sangre. Si disminuye este flujo plasmático renal, ahora tenemos la siguiente situación. Cuando hay un menor volumen en un líquido, nosotros podemos también de cierta manera generar cambios sobre la presión que tenemos en esos sitios. ¿Eso qué va a significar? Que ante menor volumen sanguíneo, menor flujo plasmático renal, nuestra presión del capilar glomerular, que es este factor de PSG, también está disminuyendo. Y si disminuye la presión del capilar glomerular, que ya les decía anteriormente, tenemos una presión hidrostática determinada por cuánta sangre me llega desde la arteriola aferente, esta presión hidrostática pues va a disminuir. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado también? Una disminución de la tasa de filtración glomerular. Porque aquí continúan las presiones generadas por las proteínas, es decir, nuestra presión coloidosmótica funcionando, la presión de la cápsula de Bowman, ¿vale? Etcétera, etcétera. Por lo cual con este simple cambio de la resistencia de la arteriola aferente, nosotros estamos generando una disminución de la tasa de filtración glomerular muy importante. Ahora bien, es importante que nosotros también veamos qué es lo que está pasando aquí en la arteriola eferente. Para este primer ejemplo, esta arteriola eferente pues no tiene algún cambio sustancial, no está haciendo ni vasoconstricción ni vasodilatación. Por lo tanto, este segundo sitio no va a generar cambios sobre la tasa de filtración glomerular hasta este punto. Si nosotros quisiéramos ver qué es lo que genera de cambios sobre la tasa de filtración glomerular, un aumento de la resistencia en la arteriola eferente, vamos a ver lo siguiente. Si hacemos esta vasoconstricción aquí, pero sin generar cambios sobre la arteriola aferente, lo primero que vamos a obtener es que de todas maneras, como estamos generando una resistencia aumentada en este flujo de sangre, lo que obtenemos es una disminución obligatoria del flujo plasmático renal. O sea, nosotros si ponemos un taponcito, por así decirlo, en alguna parte de los vasos sanguíneos, estamos generando resistencias a los flujos sanguíneos. Por lo tanto, si yo hubiera puesto vasoconstricción aquí en la aferente o en la eferente, de todos modos estoy disminuyendo el flujo plasmático renal. Pero vean qué es lo que pasa si nosotros permitimos que la arteriola aferente siga trayendo el mismo volumen de sangre que antes, pero ahora con una resistencia aquí al final, en la arteriola eferente. Pues eso nos va a generar que este glomérulo se llene mucho, mucho de sangre, ¿vale? Tenga un volumen mucho más grande que antes porque normalmente la sangre debió de haberse
seguido su camino por su arteriola deferente, pero aquí ya le pusimos una resistencia, ya le pusimos una cierta oposición a este flujo plasmático renal. Entonces, por lo mientras, sí está aumentando de manera muy sustancial el volumen que me llega de sangre aquí y por lo tanto, si aumenta el volumen, aumenta la presión del capilar glomerular. Si esto ocurre, entonces mi fracción de filtración va a ser mucho mayor, es decir, mi tasa de filtración glomerular también va a aumentar de manera obligatoria. Por lo cual, estos factores de cambios vasculares en nuestra arteriola aferente y eferente son determinantes esenciales de nuestro funcionamiento renal. Ahora bien, estas regulaciones sobre cómo modificamos vascularmente a las arteriolas son bastante intrínsecas en nuestro riñón. Es decir, son propiedades que a pesar de que tengamos riñones que sean trasplantados, riñones que hayan sido desnervados, es decir, que le quitaron toda comunicación con el sistema nervioso simpático y parasimpático, o incluso en preparaciones aisladas y perfundidas de riñones que tengamos in vitro, por ejemplo, se ve que esta autorregulación sigue funcionando de manera automática sin que nosotros tengamos que administrar fármacos o algunas hormonas, etcétera, etcétera, a este sitio para que se hagan cambios sustanciales sobre la tasa de filtración glomerular en los riñones. Entonces vean, primero, ¿cuál va a ser el mecanismo básico, esencial, el primero en actuar para generar esa autorregulación sobre mi tasa de filtración glomerular? Fíjense bien, el primer mecanismo se llama como mecanismo miogénico. Esta propiedad permite la contracción del músculo cuando éste se va a estirar, es decir, en respuesta a un aumento de la tensión parietal, en general debido a aumentos en la presión arterial. Fíjense bien, si nosotros tuviéramos a un paciente con hipertensión, por ejemplo, eso me va a significar que mi arteriola aferente va a recibir mayor presión que antes. Es decir, que si eso involucrara cambios físicos, de cierta manera, un aumento de la presión pues está indicando que me va a llegar mayor volumen. Y si aumenta mucho el volumen y la presión que le llega al capilar glomerular, ¿eso qué podría significar? Que nosotros podríamos empezar a filtrar más de lo que deberíamos y eso sería bastante perjudicial en mi paciente. Entonces, como primera medida que vamos a generar para cambiar esta situación es que como detecta esta arteriola aferente que hay un estiramiento mayor que antes, precisamente por ese aumento de presión, por ese aumento de volumen de sangre que le está llegando por la hipertensión, esto va a abrir de manera automática canales de calcio que van a ingresar estos iones hacia la célula y van a permitir posteriormente una contracción, una resistencia de esta arteriola aferente. O sea, no me conviene que mi arteriola aferente esté trayendo mucho volumen, mucho líquido, mucha presión, porque sin eso me va a aumentar de manera muy importante la tasa de filtración glomerular, como anteriormente lo habíamos analizado en la imagen. Entonces, yo tengo que generar cambios automáticos, ¿vale? Que no me repercutan de manera sistémica, ¿vale? Por tener que depender de hormonas o de alguna sustancia en particular, ¿vale? Yo simplemente con que haga reaccionar de manera directa a mi arteriola aferente, ¿vale? De estar muy hinchada, ¿vale? O sea, llena de volumen de líquido, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo están estirándose estas paredes de la arteriola aferente por cambios de la presión sistémica. Yo lo que detecto con este estiramiento es que estoy sobreesforzando a nuestro riñón para que filtre más sustancias. ¿Qué debo de hacer de manera automática? Disminuir esta presión, este estiramiento que se está generando por la hipertensión arterial. Entonces mi arteriola aferente deberá de generar vasoconstricciones,
de manera automática ante estiramientos excesivos generados por hipertensión. Vamos a ver cómo ocurre esto de manera física. Primero, tenemos aquí a una arteriola aferente que ya tiene cambios sobre su presión en las paredes sanguíneas. Su endotelio, sus capas musculares están detectando que le llega más volumen que antes, ¿vale? Entonces, este estiramiento genera que de cierta manera, pues todo digamos, se acople a las paredes endoteliales, a las paredes de este vaso sanguíneo, y por lo tanto, si se estira entonces toda esta superficie, también se están estirando las membranas celulares. Entonces, estas membranas dejan que ciertos espacios destinados para el paso de iones, es decir, por ejemplo, estos canales de calcio, nos puedan generar también cambios físicos sobre su superficie, y por lo tanto este estiramiento hace que estas paredes de la membrana se estiren, se hagan más anchas hacia todos lados, y por lo tanto el calcio puede entrar más fácilmente hacia el interior de la célula. Si entra calcio precisamente a un lugar donde hay músculo liso, nosotros ya podremos generar de manera automática una vasoconstricción arteriolar aferente, que es lo que nosotros deseamos, porque si no, mi tasa de filtración glomerular estaría sumamente aumentada, y eso no me conviene. Si de por sí nosotros estamos permitiendo que se filtren un montón de sustancias por día, esto generaría pérdidas muy importantes de electrolitos, de sustancias vitales incluso para nuestro organismo. Ahora bien, no es el único mecanismo que nosotros tenemos para regular la tasa de filtración glomerular aquí de manera, digamos, automática a nivel renal. También existen los sistemas de retroalimentación glomerulotubulares o feedbacks glomerulotubulares. Este es un mecanismo alternativo, ¿vale? Que involucra un mecanismo de retroalimentación a través del que puede censarse el flujo de líquido tubular o algún componente de él, como por ejemplo el nivel de reabsorción de cloruro de sodio de este sitio, y por lo tanto podemos influir posteriormente en la resistencia de la arteriola aferente principalmente, y esto lo vamos a lograr hacer de la siguiente manera. Vamos a ubicar un sensor sobre la mácula densa del aparato yuxtaglomerular. Fíjense que este aparato yuxtaglomerular pues es un conjunto de componentes físicos, ¿vale? Orgánicos, como lo es la arteriola aferente, tienen a sus capilares glomerulares, y de pasadita nuestra parte del túbulo distal de la nefrona también por acá tiene comunicación, y por lo tanto, fíjense, los mecanismos por los cuales hay cambios sobre la reabsorción, hay cambios sobre la filtración, etcétera, etcétera, están ampliamente interrelacionados para generar una regulación renal, digamos, global. Entonces, este aparato yuxtaglomerular tiene esos sensores en la mácula densa que van a transducir señales de nuestros estímulos generados en esa zona para afectar tanto la resistencia de la arteriola aferente como nuestro filtrado glomerular de manera directa. Entonces, fíjense, cuando nuestro filtrado glomerular llegue a aumentar, precisamente por alguna situación ya sea patológica, como les decía, una hipertensión arterial sostenida, también deberemos de generar cambios sobre el flujo en nuestra mácula densa, ¿vale? Entonces, como esta mácula densa está detectando, es el sensor de un aumento del flujo sanguíneo renal, el aparato yuxtaglomerular va a enviar una señal que causa vasoconstricción, y por lo tanto trata de regresar el flujo sanguíneo renal a un valor mucho más bajo porque se está filtrando de más sustancias, y por lo tanto mi tasa de filtración glomerular también regresa a valores normales. Ahora bien,
En contrapartida, cuando la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal están disminuyendo, nuestra mácula densa también va a enviar señales que provocan un aumento tanto de filtrado glomerular como de flujo sanguíneo renal, y esto se obtiene mediante el mecanismo contrario. En vez de generar vasoconstricción, nosotros generaremos vasodilatación. Entonces, este mecanismo tan importante de regulación entre lo que me llega de flujo sanguíneo renal, lo que estoy generando de mecanismos de reabsorción, secreción tubular a nivel del túbulo distal, pues es una interrelación bastante importante para saber cuánto tengo que filtrar, ¿vale? Cuánta fracción de filtración yo deseo obtener a final de cuentas. Vamos a ver a continuación cómo vamos a generar de manera biológica todo esto. Pues se sabe actualmente que uno de los principales mecanismos efectores de este feedback glomerulotubular es un compuesto que en esta ocasión va a ser la adenosina. Fíjense bien, esta adenosina lo que se sabe que genera de cambios en el aparato yuxtaglomerular es una contracción de la arteriola aferente. Bien, nosotros, ¿de dónde obtenemos esa adenosina? Pues básicamente cuando nosotros estamos haciendo, digamos, mecanismos de reabsorción tubular en nuestra parte del túbulo distal, estamos gastando mucho ATP y ese ATP se convierte primero en adenosindifosfato, ADP. Si le quitamos otro fosfato a este ADP, ¿vale? Porque lo podemos ocupar todavía por su capacidad energética, entonces vamos a encontrar AMP. Si todavía queremos aprovechar este poco de energía que le queda a esta molécula, el adenosin monofosfato, al quitársele su último fosfato, esto nos deja como resultado una simple adenosina. Entonces, esto nos puede decir que no es difícil encontrar precisamente cambios de la concentración de adenosina en el aparato yuxtaglomerular, precisamente porque esa sustancia pues es parte del metabolismo, es parte sustancial, es prácticamente lo que consideremos un pequeño desecho de este sitio, pero también es un determinante muy importante posteriormente de la tasa de filtración glomerular. Porque fíjense, si tenemos entonces mucha producción de adenosina en ese túbulo distal, ¿vale? Que está en comunicación con el aparato yuxtaglomerular, ¿eso qué significa? Que entonces estamos haciendo mucho proceso de reabsorción, ¿vale? Y ese proceso de reabsorción aumentada significa que me llegaron más sustancias de las que yo hubiera querido tener, más solutos, más cloruro de sodio que tengo que estar reabsorbiendo y reabsorbiendo y reabsorbiendo de manera muy importante. Estoy gastando muchísima más energía que antes. Hay que ponerle un límite a esa situación, ¿sí o no? Entonces, esta adenosina de manera automática que se está liberando por este aumento en la reabsorción de mi túbulo distal, pues está generando que ahora se lleve hasta la arteriola aferente que anda por aquí cerquita, y por lo tanto nosotros ahora le generamos una vasoconstricción a esa arteriola, por lo tanto se disminuye el flujo plasmático renal, se disminuye la cantidad de sustancias filtradas hacia el riñón, por lo tanto ya después ya no tendrá que trabajar tanto nuestro túbulo distal ni ninguna otra parte de la nefrona. Entonces este beneficio, este mecanismo autorregulador del riñón es bastante importante sin necesidad de que llegue otra hormona producida a nivel sistémico o una señal nerviosa del sistema nervioso simpático, etcétera, etcétera, con que simplemente estén comunicados nuestros glomérulos con la arteriola aferente y con el túbulo distal. Yo ya tengo un mecanismo muy, muy importante para regular qué tanto puedo filtrar en el riñón. Bien, la adenosina, claro, es uno de los factores más importantes para generar estos cambios de la filtración glomerular, pero incluso se ha estudiado que el mismo ATP
también contrae en forma selectiva a nuestra arteriola aferente. O sea, cualquiera de estas dos sustancias, adenosina o ATP, pueden generar esos cambios sobre la arteriola aferente, porque si está trabajando mucho toda la nefrona, hay que dar ese límite por medio de estas sustancias. Aunque claro, no dejamos de lado que otras posturas indican que la renina, la angiotensina 2 también pueden ser efectores de este sistema, es decir, algunas sustancias que también pueden generar vasoconstricción de la arteriola aferente y por lo tanto son sustancias que pueden modular nuestra tasa de filtración glomerular. Aunque claro, estos ya son mecanismos hormonales que ya no son parte de la autorregulación, ya tienen que tener señales más largas, señales que son sistémicas, etcétera, etcétera, y su regulación pues es un tanto, digamos, más complicada. Los que sí son, digamos, parte de la autorregulación o los mecanismos automáticos que tiene el riñón para regular la tasa de filtración glomerular, sí serían, por ejemplo, la adenosina y el ATP. Eso sí, son producidos de manera automática, local, como ustedes lo quieran denominar, y por lo tanto son parte de ese feedback glomerulotubular, ¿vale? Entonces, ya con esto entendemos cómo los mecanismos miogénicos y los feedbacks glomerulotubulares son partes esenciales de la autorregulación renal. Aquí en esta imagen precisamente podemos apreciar cómo todo está en amplia comunicación. En esta parte de la imagen estamos observando cómo nuestro glomérulo, ¿vale? Tiene por este lado, a través de la arteriola aferente, le está llegando un cierto volumen de sangre, un flujo sanguíneo renal o flujo plasmático renal muy importante, que si está ampliamente aumentado ese factor, pues por lo tanto me va a dejar que pasen más sustancias a través de esta nefrona y eso entonces lo va a detectar el túbulo distal, porque si le llega mayor cantidad de cloruro de sodio, ¿vale? Mayor cantidad de sal, de solutos, pues, hacia el túbulo distal, este túbulo distal va a estar trabajando más, va a reabsorber más sustancias. Y entonces fíjense, hace toda esta vuelta a la nefrona para que estén comunicados de manera intencional estos glomérulos, arteriolas con el túbulo distal. Y entonces si se sobreesfuerza nuestro túbulo distal, va a producirse más cantidad de ATP, va a producirse mayor cantidad de adenosina que vemos por aquí. Y entonces esta adenosina, ¿vale? Se va a liberar hacia la mácula densa, que les decía que es parte del mecanismo sensor de este sitio. Y entonces, como ahí la mácula densa que está por acá inmiscuida en este aparato yuxtaglomerular tiene gran comunicación con la arteriola aferente, esta arteriola aferente recibe esa adenosina y se genera una vasoconstricción muy importante para que ya no le sigan llegando tantas sustancias, tantos solutos que filtrar y reabsorber a nuestro túbulo distal. Y por lo tanto, así se completa este mecanismo de autorregulación por feedback glomerulotubular. Ahora, ya que entendimos los mecanismos de regulación automáticos o intrínsecos de nuestras nefronas, del riñón como tal, también debemos de considerar ahora los factores hormonales y humorales que influyen sobre el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular. Uno de los primeros mecanismos que vamos a ver a continuación es el uso de la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 se produce como respuesta a la secreción de renina y actúa tanto en forma localizada, es decir, dentro del parénquima renal, como también a nivel sistémico. Sabemos que las acciones de la angiotensina 2 son bastante amplias. Por ejemplo, puede llegar a nivel del sistema nervioso, sobre el hipotálamo para generar cambios sobre la concentración de vasopresina que se va a liberar. Y pues bueno, sus acciones son bastante interesantes. Pero además se produce en diferentes tejidos donde posee algunas acciones parácrinas que hasta la fecha también siguen en investigación porque, bueno, esta es una situación bastante interesante.
De hecho, donde ocurre eso de manera sustancial es, por ejemplo, en la barrera hematoencefálica, precisamente, donde también se ha demostrado que algunas células que constituyen esa barrera hematoencefálica producen angiotensina 2 para generar precisamente cambios vasculares importantes en ese sitio. Bueno, la angiotensina de manera global eleva la presión sanguínea y produce entonces vasoconstricciones arteriolares renales eferentes, primordialmente para mantener nuestro flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Fíjense bien, nosotros vamos a generar con esta angiotensina 2 vasoconstricciones, aunque digamos, esto ocurre de manera general, por ejemplo, en las resistencias vasculares periféricas, por ejemplo, en nuestras extremidades, en el sitio donde tengamos arteriolas o arterias pequeñas, ahí les generamos vasoconstricción gracias a esta angiotensina 2. Pero de manera muy selectiva o muy importante, podemos apreciar que a nivel del riñón, nuestra principal arteriola que es afectada por la acción de la angiotensina 2 es la arteriola eferente, fíjense bien, no es la que trae el flujo sanguíneo renal, ¿vale? Es la que recibe después de generar la filtración glomerular el volumen restante de líquido. Entonces, esto es bastante importante. Si nosotros solamente gracias a esta angiotensina 2 sabemos generar aumento de la resistencia vascular de esta arteriola eferente, lo que hacemos de manera obligada es mantener el flujo sanguíneo renal en cierto nivel para que la tasa de filtración glomerular no se altere. Es decir, que mi riñón pueda seguir funcionando, siga filtrando sustancias de manera muy importante, porque si no, si le tapamos el flujo de sangre a nuestra arteriola aferente, por ejemplo, eso me disminuiría de manera muy importante la tasa de filtración glomerular. Entonces va a empezar a disminuir mi funcionamiento renal. Eso es algo bastante grave. Entonces, lo primero que hay que hacer con esta angiotensina 2 es generar sí vasoconstricción, pero ¿en dónde? En la arteriola eferente. Somos más selectivos sobre esta arteriola que para la aferente. Claro, podemos actuar en cualquiera de las dos arteriolas, pero principalmente en niveles bajos de esta hormona, lo primero que debemos de hacer es mantener todo normal, nuestra tasa de filtración glomerular, ¿vale? Y solamente vasoconstricciones arteriolares eferentes. Ahora bien, la arteriola eferente entonces siempre va a ser más sensible a la angiotensina 2 que nuestra aferente. A bajas concentraciones de la hormona predomina la contracción de esta arteriola eferente, donde un aumento del tono de esa arteriola tiende a mantener nuestro volumen de filtración glomerular, como anteriormente ya lo había explicado. Aunque, eso sí, a altas concentraciones se produce la contracción de ambos vasos sanguíneos, es decir, de arteriola aferente y arteriola eferente. Que eso a final de cuentas no me va a modificar de manera muy importante la tasa de filtración glomerular, porque yo ya estoy protegido con esa vasoconstricción arteriolar eferente gracias a mi angiotensina 2. Si yo solamente me hubiera quedado con pura vasoconstricción aferente, eso sí puede dañar de manera sustancial y a largo plazo a mi riñón, porque estamos disminuyendo siempre la tasa de filtración glomerular, y en cambio con la pura vasoconstricción eferente, yo hago que de cierta manera, aunque me llegue poco o mucho volumen sanguíneo a través de del flujo sanguíneo renal, pues yo siempre mantengo una cierta cantidad de tasa de filtración glomerular, porque tengo una resistencia a nivel eferente, y eso me genera que esta angiotensina 2 pueda ser una sustancia nefroprotectora ante situaciones de emergencia clínica. Por ejemplo, si mi paciente tiene una hemorragia muy importante, deberemos de generar que nuestro riñón se proteja de cierta manera, como ya no le está llegando de igual manera sangre a nuestro glomérulo. Si se libera angiotensina 2 ante esas hemorragias, por lo menos estamos garantizando que la poca cantidad de sangre
que le está llegando hacia el glomérulo se retenga, ¿vale? Fíjense, imagínense como si este fuera el glomérulo y aquí mi arteriola eferente está tapadita, digamos tiene esa vasoconstricción, pues aquí yo estoy aumentando la presión del capilar glomerular, la PSG, que anteriormente les había puesto, y por lo tanto mi tasa de filtración glomerular se está manteniendo. Mi funcionamiento renal no debe de decrecer de manera importante porque si no, pues este paciente, además de tener hemorragia, también después quedará con insuficiencia renal. Ahora bien, la vasoconstricción aferente se realiza por medio del ingreso de calcio por la activación de canales lentos para este ion. Fíjense, no van a ser los mismos canales que veíamos anteriormente en el mecanismo miogénico. Estos son canales de tipo L, como lo vemos aquí, son canales lentos para el calcio y por lo tanto este tipo de canales tienen una regulación pues obviamente más compleja. Además, en general, acompañamos o potenciamos la vasoconstricción mediada por el sistema simpático a través de los receptores alfa 1. Estos sí, por ejemplo, ¿vale? Estas acciones adrenérgicas moduladas por este receptor alfa 1 son sumamente vasoconstrictoras, pero a nivel aferente, a diferencia de esta angiotensina 2. Y entonces, en cambio de si nosotros apreciáramos una vasoconstricción eferente, aquí vamos a involucrar la liberación del calcio desde sus reservas intracelulares y por lo tanto nosotros ahora tendremos cambios sustanciales sobre la presión del capilar glomerular porque si la angiotensina 2 aumenta mucho y también aumenta mucho la adrenalina sobre la arteriola aferente, eso me disminuiría de manera muy importante la tasa de filtración glomerular, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Y bien, los receptores glomerulares para angiotensina 2 se encuentran además en células endoteliales y en podocitos. Es decir, que no solamente me interesan las acciones de la angiotensina 2 sobre las arteriolas aferentes, sino que a nivel glomerular también tengo que tener acciones. Por ejemplo, en el endotelio tengo una acción, en los podocitos también voy a generar acción. ¿De qué tipo de acción vamos a hablar? Pues podemos tener ciertas contracciones potentes de las células mesangiales que hacen disminuir el KF. Este KF es un coeficiente de filtración y es un índice de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. Entonces, a niveles muy altos de angiotensina 2, obviamente ya no me conviene tener de manera muy importante esta hormona porque esta genera contracción de estos sitios y por lo tanto de manera muy importante, muy directa, se disminuye la tasa de filtración glomerular porque pues el mesangio, los podocitos, los endotelios, todo está generándose en una constricción muy importante y que no me permita filtrar la misma cantidad de sustancias que antes. Entonces debe de ser solo la cantidad necesaria de angiotensina la que deberemos de tener, ¿vale? O sea, suficiente para que generen la vasoconstricción arteriolar eferente que necesiten, ¿vale? Pero sin cambiar de manera muy importante la tasa de filtración glomerular, porque en niveles muy altos esta angiotensina 2 sí puede generar incluso algunos daños renales. Es por eso que, por ejemplo, en nuestros pacientes que sabemos que tienen hipertensión y que obviamente tienen aumentos, digamos, involuntarios de esta angiotensina 2 de manera sustancial, pues en ocasiones cuando utilizamos fármacos, ¿vale? Que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Como pueden ser los IECA y los ARA2, en ocasiones vemos de manera involucrada un cierto mecanismo nefroprotector porque los niveles muy elevados de angiotensina 2 ahora ya no están ejerciendo el mismo efecto sobre estos sitios glomerulares y por lo tanto mi funcionamiento renal puede ser mantenido de manera muy importante. Fíjense cómo entonces aquí recordamos que nuestro glomérulo tiene esas partes fundamentales de endotelio fenestrado, los podocitos, etcétera, etcétera, el mesangio que por aquí está involucrado, ¿vale? Que
pueden ser generados cambios sobre este sitio gracias a nuestra angiotensina 2, pero en niveles muy elevados de la misma hormona, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Ahora, vamos a ver que la modificación del tono arteriolar y del KF inducidos por la angiotensina 2 se pueden atenuar con bloqueantes de los canales de calcio, ¿vale? Como puede ser el nifedipino, o con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, como les decía, los IECA, o incluso los antagonistas específicos de los receptores de angiotensina. Ya sea entonces que nosotros de manera directa evitemos que esta angiotensina 2 actúe, o evitemos que se produzca esa angiotensina, o incluso bloqueemos a esos canales de calcio de tipo L, que son los efectores de la vasoconstricción en todo este aparato yuxtaglomerular, pues son, digamos, las partes farmacológicas que nosotros podríamos involucrar desde este momento para generar cambios sobre las secciones de la angiotensina 2. Y entonces, los efectos de la angiotensina 2 en el nivel glomerular son contraequilibrados por el óxido nítrico y las prostaglandinas. Fíjense bien, no nos quedamos desamparados por el hecho de que nuestra angiotensina 2 empiece a aumentar y aumentar de manera patológica por alguna situación adversa en nuestro paciente. Por suerte tenemos aquí regulaciones intrínsecas en este aparato yuxtaglomerular, que son las liberaciones de óxido nítrico y de prostaglandinas, como la prostaglandina E2. Y entonces fíjense, en casos clínicos específicos, como les mencionaba, es importante ver cómo estas hormonas empiezan a participar y empiezan a generar cambios sobre el funcionamiento renal. En las hemorragias, por ejemplo, la disminución de la tensión arterial por la pérdida de líquido, por la pérdida de sangre que se está dando por este efecto clínico, ¿vale? Esto genera que estimulemos cambios en la concentración de noradrenalina a nivel sistémico, de adrenalina y de angiotensina 2 de manera muy importante. Se tienen que liberar mucho más estas tres hormonas, ¿vale? Para generar cambios sobre esta tensión arterial que está disminuida de manera muy importante. Y entonces, de manera sistémica, nosotros sabemos que aumentamos la resistencia periférica sistémica, que nos va a generar cambios sobre la tensión arterial de manera directa. Es decir, un aumento de las resistencias vasculares periféricas me genera un aumento de la tensión arterial de manera muy importante. Por lo cual, entonces, nuestros pacientitos que tengan estas hemorragias tienen de manera obligada elevaciones de adrenalina, noradrenalina y angiotensina 2 para que su tensión arterial no siga bajando y bajando y bajando, porque si esta tensión arterial baja de manera muy importante, algunos órganos vitales, como incluso el mismo corazón, pues tiende a no perfundirse adecuadamente, el cerebro también puede tener repercusiones y por lo tanto este paciente por una hemorragia puede morir. Entonces estas tres hormonas deben de protegernos. Y ahora bien, se van a contraer por lo tanto tanto nuestra arteriola aferente como la eferente y por lo tanto disminuiremos el flujo sanguíneo renal. Esto por contracción de esa arteriola aferente. Lo que sí va a ser interesante es que nuestra tasa de filtración glomerular se va a mantener de cierta manera sin muchos cambios porque nuestra angiotensina 2, acuérdense que genera vasoconstricciones arteriolares eferentes. Es decir, que aunque yo no estoy permitiendo que pase la misma cantidad de flujo sanguíneo renal hacia el glomérulo, ¿vale? Por lo menos estoy evitando que también el flujo sanguíneo renal se siga derecho por la arteriola eferente sin generar cambios sobre los glomérulos. Y ahora sí, con esta vasoconstricción arteriolar eferente, yo mantengo durante más tiempo el volumen de sangre que me está llegando, aunque es poquito por esta hemorragia, se mantiene más tiempo este volumen. Ese aumento de volumen, acuérdense que se traduce en aumento de la presión del capilar glomerular.
Y entonces, ahora sí, mi tasa de filtración glomerular no sufre cambios tan importantes a pesar de que tengamos una hemorragia sustancial. Y entonces, esta acción coordinada de ambos sistemas muestra la acción protectora que posee la angiotensina 2 cuando hay hiperactividad simpática. Entonces, esto es algo bastante importante tanto a nivel biológico, fisiológico, pero también a nivel clínico. Ante estas situaciones como hemorragias o alguna otra situación patológica, vemos que el beneficio de la coordinación de estos sistemas hormonomorales, ¿vale? Es bastante interesante. Ahora, vamos a ver qué pasa con el uso de noradrenalina y sustancias afines para generar cambios sobre el funcionamiento renal. Bueno, pues las arteriolas aferentes y eferentes están inervadas por nuestro sistema nervioso simpático. Y se sabe que el tono simpático es bajo cuando el volumen circulante efectivo es adecuado. Es decir, si mi paciente no tiene hemorragias, ¿vale? Como veíamos en el caso anterior, nuestra cantidad de noradrenalina que me está llegando sobre las arteriolas renales, pues entonces no es bastante importante. Eso sí, la noradrenalina y la adrenalina circulante producen vasoconstricciones por efectos alfa-1 adrenérgicos, como anteriormente les mencionaba. Y estos receptores están localizados en mayor medida en la arteriola aferente, ¿vale? Por eso es que somos un tanto selectivos con esta hormona, ¿vale? Para tener esas acciones a nivel aferente, ¿vale? Es porque simplemente ahí tienen mayor cantidad de receptores. Hay mucho menos de esos receptores alfa-1 en donde en el nivel de la arteriola eferente, lo que determina que si tengamos, gracias a esta noradrenalina, una disminución importante del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular. Porque bueno, digamos, sus intenciones del sistema nervioso simpático, pues no son dejar que el riñón siga funcionando de manera normal, siga teniendo una buena cantidad de producción de orina y de producción de reabsorción, de secreción tubular, etcétera, etcétera. Con el uso de noradrenalina, acuérdense que ustedes están utilizando un sistema nervioso simpático que determina la lucha o huida o la respuesta de emergencia de nuestro organismo para sobrevivir. Entonces, lo que le importa a a la noradrenalina es que sobreviva, por ejemplo, el corazón, el cerebro, que ellos sí estén bien perfundidos, no el riñón, ¿vale? Lo deja un poco de lado, no dejamos que se filtre nada de sustancias, no queremos que se pierda nada de líquido, que se filtre nada, por lo tanto, y entonces por eso la noradrenalina y los efectos simpáticos no tienen intenciones de proteger el riñón o mantener la tasa de filtración glomerular, porque quizá aquí lo más importante pues es sobrevivir a esas hemorragias, por ejemplo, o el paciente está en un periodo de lucha huida, ¿vale? No le interesa producir orina en ese momento de emergencia, de alerta, como ustedes lo quieran ver, y por lo tanto sus acciones están determinadas de esta manera tan interesante. Ahora, la vasoconstricción renal mediada por el simpático es parte de los mecanismos de compensación para el control de la presión arterial sistémica y por lo tanto entonces no son como tal mecanismos de regulación de la tasa de filtración glomerular o el flujo plasmático renal como les estaba mencionando. O sea, mis intenciones son regulaciones sistémicas, regulaciones de la presión arterial sistémica, no regulaciones locales a nivel renal de mi tasa de filtración glomerular o el funcionamiento renal como tal, ¿vale? Por lo cual, pues deberemos de tener cuidado con el uso de estas sustancias. Bueno, ahora una pequeña contraparte, el uso de dopamina. El túbulo contornado proximal produce esta hormona que tiene efectos ahora vasodilatadores. A diferencia de angiotensina 2 y noradrenalina, que eran vasoconstrictores, ahora comenzamos a hablar de las primeras sustancias vasodilatadoras aquí a nivel renal. Bien, la dopamina lo que hace, ya tras haber sido producida por este túbulo contornado proximal, es aumentar el flujo sanguíneo renal
y el volumen de filtrado glomerular por inhibición de la liberación de renina, además como un mecanismo de, digamos, de manera directa involucrado, ¿vale? Porque si simplemente estamos generando que mi arteriola aferente, ¿vale? Se tenga un volumen de sangre que le está llegando de manera más importante por esta vasodilatación, ¿vale? Pues no estamos estirando tanto las paredes del vaso sanguíneo, sino que de manera automática la estamos aflojando gracias a esta dopamina, ¿vale? Se libera por lo tanto menos cantidad de renina y entonces fíjense, esta dopamina siempre va a generar efectos vasodilatadores que mantienen el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular normal, ¿vale? Y entonces eso es incluso bueno para el funcionamiento renal. Esta dopamina posee receptores específicos de alta afinidad en el glomérulo que requieren concentraciones bajas para desarrollar su efecto. O sea que de manera protectora, muy interesante, nuestra dopamina, una vez que es liberada hacia este sitio, no necesita de cantidades muy grandes de esta sustancia para que empecemos a mantener la tasa de filtración glomerular, ¿vale? Sobre este sitio. Y eso se genera, digamos, también de manera, digamos, específica. Si nosotros sobrecargamos de actividad a algún sitio de la nefrona o estamos generando cambios sobre su funcionamiento, ¿vale? Podemos liberar una sustancia, ya sea vasoconstrictora o en este caso vasodilatadora como la dopamina, para regular a final de cuentas qué tanto se llegue a filtrar en este sitio. Ahora, esa dopamina también ejerce parte de su efecto vasodilatador mediante el estímulo de la síntesis y la liberación de óxido nítrico al aumentar receptores de tipo M1 de nuestro endotelio. Fíjense, digamos que nosotros vamos a tener muchas acciones que están interrelacionadas, o sea que nuestros mecanismos efectores finales quizás no son vistos de manera directa, sino que podemos ser intermediarios para muchas acciones que a final de cuentas me llevan hacia el mismo efecto, que es la vasodilatación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, esta es una célula endotelial. Esta célula endotelial tiene un montón de receptores para algunas sustancias muy importantes, como por ejemplo la acetilcolina, ¿vale? Puede llegar hacia receptores de tipo M1, como aquí lo estoy mencionando, ¿vale? Para generar lo siguiente, ¿vale? Aquí estamos generando factores liberadores derivados del endotelio, ¿vale? Que aumentan la producción de óxido nítrico en este sitio, ¿vale? Y por lo tanto, este óxido nítrico que ya estamos generando por estos factores liberadores derivados del endotelio, ¿vale? Una acción que es vasoconstrictora sobre el músculo liso vascular, el mesangio, todo lo que ustedes quieran, para garantizar una buena filtración glomerular. Entonces, esta acetilcolina es crucial precisamente para generar estos factores liberadores derivados del endotelio que producen óxido nítrico. Y entonces, primero que deberemos de tener para generar este efecto, pues muchos receptores M1 disponibles a nivel de la célula endotelial. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Estos receptores M1 se sintetizan de mejor manera si previamente aquí llega dopamina, ¿vale? Se pega sobre sus receptores, desencadenan unas cascadas intracelulares, ¿vale? Que promuevan síntesis proteica y colocación de estos receptores M1 sobre la superficie endotelial. Y entonces, ahora sí, esta acetilcolina, ¿vale? Puede generar cambios sobre la producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico sabemos que es el vasodilatador más potente que conocemos en nuestro organismo. Por lo cual, fíjense, es muy importante que todo esto esté interrelacionado. Sí, tenemos que tener dopamina disponible para generar este mecanismo vasoconstrictor, ¿vale? Pero que es mediado de manera muy importante por otras hormonas como la acetilcolina sobre sus receptores M1. Claro, no es la única sustancia que puede generar elevación de este factor liberador derivado del endotelio, sino también la histamina puede generar aquí cambios, la bradicinina y también el ATP. En ocasiones puede generar cambios
¿vale? En este caso, el último, el ATP, disminuye la producción de óxido nítrico, porque acuérdense que ese generaba vasoconstricciones en ocasiones a nivel de la arteriola aferente. Por eso aquí la flechita está en rojo. Pero bien, todo esto puede tener influencias hormonales sobre los cambios de producción de óxido nítrico, ¿vale? Que es el principal vasodilatador de esta zona, y por lo tanto son determinantes muy importantes sobre el funcionamiento renal. Bien, por el momento eso sería todo para esta clase. Vamos a continuar posteriormente. Seguimos en contacto. Cuídense mucho y nos vemos después.